Luis Simarro Lacavia fue un neurólogo español nacido en Italia en 1851, porque era hijo de un pintor español, que estaba pensionado en Roma. Fue seguidor en sus primeros años del darwinismo, a través de la obra de Ernst Haeckel. Se ocupó desde el evolucionismo hasta de temas de anatomía comparada, embriología e histología del sistema nervioso, hasta que finalmente falleció en Madrid en 1921. Su infancia estuvo marcada por el hecho de que su padre murió por tuberculosis pulmonar cuando él tenía 3 años de edad, y su madre se suicidó poco después. Al morir sus padres, fue acogido por un tío paterno. Tuvo así una formación inicial muy cuidada en el ambiente encabezado por el historiador Vicente Boix, una de las figuras del romanticismo liberal valenciano. Luis, tras lograr el título académico de bachillerato, obtuvo su primer trabajo y empezó a dar clases de historia en el Colegio de San Rafael, al tiempo que iniciaba sus estudios de medicina en la Universidad de Valencia en 1868. Fue expulsado del colegio por difundir a Charles Darwin entre los alumnos. Antes de terminar los estudios, también se interesó en neurohistoria y psicología experimental. A partir de 1868 estudió medicina en la Facultad de Valencia, donde tuvo entre sus profesores a Juan Bautista Peset y Vidal. Muy pronto se significó como un radical desde el punto de vista político e intelectual. Fue uno de los dirigentes de la Juventud Republicana local. Estuvo en las barricadas durante el levantamiento de 1869. Dio cursos sobre higiene laboral en el Centro Republicano de la Clase Obrera en 1870 a 1871 y pronunció en el Ateneo de Valencia una vibrante conferencia en defensa del positivismo en 1872. Resultó inevitable su enfrentamiento con los profesores de mentalidad conservadora, uno de los cuales, el cirujano Enrique Ferrer Viñerta, le suspendió a pesar de ser un alumno más brillante del curso. Debido a sus ideas liberales y de la defensa del positivismo, tiene enfrentamientos con algunos de sus profesores, lo que le obliga a trasladarse a Madrid, donde terminó la carrera en 1873. Antes de terminar los estudios, en 1875, también se interesó en neurohistoria y psicología experimental. Además, mantuvo contacto con Pedro González de Velasco y Aureliano Maestre de San Juan. Lacavia dio clases de divulgación científica y fisiológica del sistema nervioso en la recién creada Institución Libre Enseñanza, o ILE, que fue un proyecto pedagógico desarrollado en España que tuvo una importante repercusión en la vida intelectual de la nación española. En Madrid trabajó como redactor de la revista El Anfiteatro Autonómico Español, editada por la Escuela Libre de Medicina y Cirugía. Consiguió plaza en el Hospital de la Princesa y obtuvo la plaza de director del Manicomio de Santa Isabel de Leganés. En esta última institución chocó bien pronto con las autoridades eclesiásticas, que le obligaron finalmente a dimitir en 1879. Debido a que apoyaba la teoría de la evolución de Darwin, la cual implica que el hombre ha evolucionado con el tiempo y que a grosso modo venimos del mono, la Iglesia no aceptaba sus ideas, puesto que iban en contra del cristianismo y de la creación, y lo llevaba a confrontaciones con esta. En 1880 emigró a París, donde permaneció 5 años tras dimitir de manera obligada por estas confrontaciones. Allí recibe la influencia de los trabajos de Louis Rambier y conoce a Mathias Duval, a Jean-Martin Charcot y a Valentin Magnan. Duval confirmó su adhesión al darwinismo, tema sobre el que ya había publicado trabajos y pronunciado conferencias. Rambier, además de perfeccionar su ya notable preparación de micrógrafo, le orientó de modo definitivo hacia la neurohistología. Charcot y Magnan fueron los principales responsables de su posterior orientación como neuropsiquiatra. Durante este periodo parisino, Simarro ingresó también en la masonería. De regreso a Madrid, Simarro se consagró al ejercicio privado de la neurología. Su clientela fue evolucionando y en los años finales de la centuria era ya casi exclusivamente psiquiátrica. Como clínico, fue un fiel seguidor de las doctrinas de Kraepelin,
que combinó con los puntos de vista propios de sus maestros en París. Asimismo, prestó especial atención a la relación entre la psiquiatría y el derecho penal, participando en numerosos casos como el célebre psicópata Cayetano Galeote, asesino del obispo de Madrid en 1886. Encabezó la oposición de los medios españoles a las teorías de Enrico Ferri y Cesare Lombroso. A pesar de ello, colaboró con los juristas partidarios de estas últimas en promover la fundación de la Escuela de Criminología en 1903, en la que fue profesor de psicopatología. De acuerdo con los supuestos de su mentalidad como neuropsiquiatra, Simarro mantuvo un interés primordial por dos disciplinas básicas, la neurohistología y la psicología experimental. En su laboratorio micrográfico, Santiago Ramón y Cajal aprendió dos técnicas que fueron decisivas para el desarrollo de su obra. En 1887 vio allí las primeras preparaciones con el método cromoargéntico de Golgi, primero que permitía teñir de modo preciso y selectivo las células nerviosas y sus prolongaciones, y tuvo noticia de su tratado sulla fine anatomia degli organi centrali del sistema nervoso en 1886. Ello le decidió a consagrarse a la investigación histológica, que hasta finales del siglo realizó principalmente con una modificación del método de Golgi, su célebre proceder de doble impregnación cromoargéntica. Simarro siguió en continua relación con Cajal, a pesar de la tensión circunstancial que se produjo entre ambos con motivo de las oposiciones de 1892 a la Cátedra de Histología de Madrid. Simarro le comunicó regularmente el resultado de sus trabajos, que influyeron de nuevo decisivamente en la obra de Cajal durante los años de transición del siglo XIX al XX, cuando se planteó la exigencia de conocer la estructura interna de las células nerviosas. La base de las ideas psicológicas de Simarro fue la obra de Wilhelm Wundt, cuyas teorías asimiló antes de su estancia en París. Las combinó con las concepciones evolucionistas de Herbert Spencer, Ernst Haeckel y otros autores, así como los supuestos filosóficos de Franz Ventrano. En 1902 ganó por oposición la cátedra de Psicología Experimental de la Universidad de Madrid, la primera de su clase en España. Simarro creó una fundación dotada de un laboratorio y una biblioteca muy notables, que sirvió de núcleo originario a la constitución de la disciplina en nuestro país. Simarro fue el principal impulsor de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias, que se fundó en 1907 y celebró en Zaragoza su primer congreso un año más tarde. También participó activamente en la organización inicial, también en 1907, de la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. Añadir por último que llegó a gran maestre de la masonería española en 1913 y a ser un miembro muy destacado de la Federación Internacional de la Libre Pensée. Como tal, apoyó el movimiento europeo que criticó la condena a muerte de Francisco Ferrer tras los sucesos de la Semana Trágica de Barcelona, 1909.